Líbano Oriental. El Valle de la Beca. Aquí, en este sitio arqueológico, se encuentran las ruinas de la Heliópolis en honor a Zeus, construida por Alejandro el Grande en el siglo IV a.C. Pero debajo de las columnas estilo corintio y los restos de arquitectura, tanto griega como romana, se encuentran las ruinas de un sitio que es mucho más antiguo. Según los arqueólogos, se remonta a casi 9000 años. La antigua ciudad de Baalbek, en honor a Baal, el primitivo dios cananeo, y así, debido a que ya estaba consagrado al dios Baal, posteriormente, los griegos y los romanos construyeron templos en este mismo lugar. Estudios arqueológicos han revelado que la enorme piedra que se encuentra en la base del sitio se remonta a decenas de miles de años. Pero aún más importante, para los teóricos de los antiguos astronautas es su creencia de que la plataforma de piedra colosal pudo haber servido como pista de aterrizaje para los viajeros extraterrestres. La idea que Ancient Aliens tratará de transmitir es que debajo de las ruinas romanas se encuentra una plataforma muy antigua que se utilizaba para lanzar naves espaciales. Mientras observamos el siguiente clip, escuche lo primero que citan como prueba de esta afirmación. Lo que había originalmente allí, antes del templo romano, era una plataforma espacial utilizada por los extraterrestres que iban y venían al planeta Tierra. Las evidencias de los investigadores señalan a las gigantescas piedras megalíticas incorporadas a la base. Cada una de ellas pesa entre 800 y 1200 toneladas y encajan perfectamente. Estas tres piedras a las que están refiriéndose son los llamados trilitos y el más pesado de los tres es de 800 toneladas, y no 1200 toneladas como dicen. Hay otras dos piedras en la zona que son más pesadas que esta, pero no han sido usadas y siguen conectadas a la roca del fondo de las canteras, y por lo tanto no son obviamente parte de los trilitos. La forma en que la información se presenta en estas tres piedras conduce al espectador a creer que son parte de la base o plataforma del sitio de Baalbek. Lo que quieren que el espectador piense es que la nave espacial despegó y aterrizó sobre las piedras de esta plataforma. También afirman que estas tres piedras no pueden ser de construcción romana, como piensan los arqueólogos tradicionales, sino que eran parte de una estructura más antigua en el sitio de Baalbek, y que los griegos y los romanos construyeron solo en la parte superior de esta antigua edificación. Y es cierto que hubo un templo prerromano muy antiguo en este sitio, pero vamos a aprender sobre eso más adelante. Nuestro enfoque en este momento son las piedras trilitos. Ancient Aliens dice que estas tres piedras son el verdadero misterio de Baalbek. Este es el verdadero misterio de Baalbek. ¿Cómo llegaron estas piedras hasta allí? ¿Por qué fueron colocadas allí? Y específicamente cómo fueron transportadas a su lugar. Porque algunas de las piedras son de tal magnitud que la maquinaria moderna es incapaz de colocarlas allí, pero de alguna manera nuestros antepasados fueron capaces de hacerlo. Para resolver este misterio, necesitamos primero entender que estas tres piedras no son la base de Baalbek como tan a menudo se sugiere. Las piedras trilitos están unidas por las puntas o en largas filas, y forman parte de la estrecha pared en el extremo occidental del complejo. No son la base, ni constituyen una plataforma, por lo que sería muy difícil para una nave espacial aterrizar en la parte superior teniendo en cuenta que el espacio es muy estrecho. Ancient Aliens intentan que parezca que nadie conoce el propósito de estas piedras, o por qué tenían que ser tan pesadas. Pero sin mover, elevar y fijar esas enormes piedras fue tan increíblemente difícil. Entonces, ¿quién o qué los puso allí? Y, quizás más importante, ¿por qué? La verdad es que el propósito de esta pared es bien conocido por los arqueólogos. Era un muro de contención. La tecnología de paredes de retención mejoró mucho con los griegos, debido a la importancia del anfiteatro en su cultura. Como la mayoría de los anfiteatros estaban hundidos en el suelo y rodeados de tierra, tenían que construir muros de contención para retener el suelo. Luego llegaron los romanos y perfeccionaron la técnica.
La regla de oro en los muros de contención, incluso hoy en día, es que cuanto más grandes y más pesadas sean las piedras, mejor será el muro de contención. También las piedras necesitaban ser de piezas tan grandes como fuera posible. En otras palabras, grandes bloques de piedra sin cortar. No es casualidad que algunas de las más grandes piedras en el mundo antiguo, además de Baalbek, también se utilizaron en muros de contención, y por los romanos, como veremos más adelante. Los muros de contención fueron especialmente importantes si había mucha erosión del suelo en el lugar, o si la plataforma que trataban de construir estaba en una pendiente pronunciada. En Baalbek la plataforma fue construida justo en la ladera de una colina enorme, así que por esa razón se necesitaba un muro de contención si tenían la intención de hacer una plataforma de gran nivel. Pero si se ha añadido a eso el problema de la erosión del suelo, se tendrían dos muy buenas razones para la construcción de un enorme muro de contención en Baalbek. Entonces, ¿el área alrededor de Baalbek tiene un problema con la erosión del suelo? La respuesta es sí, probablemente uno de los más grandes del mundo. Usted puede ver la evidencia de la erosión del suelo en todo el sitio de Baalbek. El suelo en la parte superior de la colina se ha ido deslizando por la colina hasta el valle durante cientos de años. Una de las principales causas de la erosión del suelo es la deforestación. Si una zona que una vez tuvo árboles ha sido deforestada por completo, la lluvia ya no tendrá nada para frenar su velocidad. Normalmente, la lluvia golpea las ramas de los árboles y, con el tiempo, el follaje espeso se acumula en el suelo del bosque. También el suelo se mantiene bajo control por los sistemas de raíces de los árboles. Líbano tiene una foto de un árbol de cedro en su bandera. Sus árboles han sido un símbolo de orgullo durante milenios, los llamados cedros del Líbano. Sin embargo, los bosques han desaparecido hace mucho tiempo, ya que era uno de los únicos sitios con madera en el antiguo Cercano Oriente, y hubo una enorme deforestación en tiempos antiguos. De hecho, hoy día, el desplazamiento del suelo sigue siendo malo para el Valle de la Bekaa. Las Naciones Unidas, en 2006, propusieron una serie de soluciones para hacer frente a este desastre ambiental en la región de Baalbek. Las casas en la región están siendo abandonadas debido a que sus cimientos se mueven y se vuelven inhabitables. Pero a pesar de que estas soluciones propuestas por la ONU pueden ser nuevas, este problema es muy antiguo, y los romanos habrían sido muy conscientes de ello. Las enormes piedras trilito tenían el peso necesario para presionar hacia abajo y asegurar las piedras en la pared de abajo. Es por eso que solo se ven estas enormes piedras en un lado de Baalbek, el lado donde la pendiente está empinada. La idea de que estas piedras eran parte de una plataforma y se utilizaron para el aterrizaje, necesita ignorar la disposición del sitio para creerlo. Bueno, ¿qué pasa con la edad de este muro? ¿Es de la época de las construcciones romanas, o es del período cananeo prerromano? Hay una gran confusión sobre este punto, ya que hubo un antiguo templo prerromano en este sitio. El templo cananeo prerromano era una plataforma bastante estándar y un altar al igual que otros sitios construidos por los cananeos, referenciados en el Antiguo Testamento como lugares elevados. Este sitio original probablemente fue escogido por los cananeos ya que se trataba de una colina, como todo buen lugar elevado debe ser, pero también porque estaba a menos de media milla de la perfecta cantera de piedras. Sin embargo, las primeras versiones de este templo no tenían un muro de contención. A medida que los diferentes grupos modificaron el lugar en los últimos años, este cambió drásticamente. Los romanos invirtieron 200 años haciendo obras allí. Piensen eso, sería como comenzar un proyecto de construcción en 1814 que hoy día se finaliza. Eso es mucho tiempo para estar trabajando en un proyecto. Así que sí, Baalbek está construido sobre un antiguo altar cananeo a Baal, pero las piedras trilito no formaban parte de ese lugar, ni forman parte de la base como se afirma a menudo. Son parte de una muy necesaria pared de retención. La cuestión sigue siendo, sin embargo, acerca de los métodos para mover y levantar estas piedras. Algunos han sugerido esta piedra, por sí sola pesa más de 1200 toneladas. ¿Cómo se trasladó allí? Porque, obviamente, está situada en la parte superior de estas filas de piedras que podemos encontrar aquí, lo que significa que estas piedras tenían que ser elevadas y luego colocadas en la parte superior
Entonces, ¿los romanos tenían la tecnología para mover y levantar esas piedras? Bueno, todo lo que tienes que hacer es buscar un país para averiguarlo. Casi al mismo tiempo que los romanos estaban empezando su proyecto de 200 años en Baalbek, otro proyecto de similar magnitud lo estaba comenzando el rey visitante romano Herodes el Grande en el 19 a.C. Herodes, usando técnicas romanas, renovó el monte del templo para ganarse el favor de los judíos, que lo veían como un representante romano y no como judío. La versión ampliada del templo fue el doble del tamaño del original, pero con el fin de realizar esta expansión, tuvo que incorporar parte de la colina hacia el noreste, lo que significaba que tenía que construir un enorme muro de contención para retener la fuerza de la tierra con el fin de construir la enorme plataforma. Hay una porción de este muro de contención que todavía está en pie, y que contiene el segundo conjunto más grande de piedras sueltas, al lado de Baalbek. Al igual que en Baalbek, hay varias de estas piedras alineadas para formar la pared y para proporcionar el peso y el tamaño necesario para sujetar la tierra. Ellos llaman a las 4 piedras más grandes el camino maestro. El peso de la más pesada es de 630 toneladas, solo 100 toneladas menos que la piedra más grande de Baalbek. Y nadie niega que estas piedras fueron cortadas, trasladadas y levantadas perfectamente con técnicas romanas y locales. Como nota el margen, es tentador pensar que los agujeros visibles en las piedras se utilizaron para levantarlas, pero estos agujeros se cortaron después de que se colocaran las piedras, y fueron usados para mantener el yeso en su lugar para ciertos proyectos con agua, y solo tienen unas pocas pulgadas de profundidad. De todos modos, es lógico creer que los romanos podían cortar, trasladar y levantar bloques de 630 toneladas para muros de contención, con gran perfección, pero si se añaden otras 100 toneladas, se requeriría tecnología extraterrestre. Sabemos que los romanos, casi al mismo tiempo, le habían tomado el gusto a los obeliscos egipcios y comenzaron arrastrando hasta Roma un gran número de ellos, y Roma estaba a cientos de kilómetros por tierra y mar desde Egipto, mientras Baalbek estaba a menos de 1 milla de la cantera. Algunos de estos obeliscos pesaban casi 500 toneladas. Así que los romanos tuvieron una gran cantidad de oportunidades para ser muy buenos moviendo piedras del mismo tamaño y forma que las piedras trilito. Incluso hay descripciones romanas de este proceso de mover los obeliscos, escritas por Marcelino Comes, así como relieves, como el que está en la parte inferior del obelisco de Teodosio en Estambul. Los antiguos escritos romanos de Marcus Vitruvius Pollio describen en detalle muchas de las ventajas tecnológicas romanas como las poleas, que reducen la fuerza necesaria a la mitad por cada polea utilizada. Incluso describió su ingeniosa manera de mover piedras mediante la construcción de enormes ruedas de roble en cada extremo del bloque, si eran redondos, como columnas o enormes piedras rectangulares como los trilitos, luego serían tirados por bueyes al sitio. Entonces, ¿qué pasa con el levantamiento de las piedras trilito en Baalbek? Algunos indican que las piedras trilito no tienen agujeros de Lewis, como muchas de las otras piedras romanas de Baalbek. Agujeros de Lewis es el nombre de los orificios que los romanos perforaban en las piedras para levantarlas con sus grúas. Sí, los romanos tenían grúas. Y a pesar de que sus grúas solo tenían una capacidad de 5 toneladas, a menudo combinaban muchas de ellas, lo que obviamente les daba mayor capacidad. Así que, ¿por qué estas 3 piedras no contienen esos agujeros como el resto de las piedras en Baalbek? Bueno, en primer lugar, yo no estaría tan seguro de que no los tienen, nadie ha visto lo que hay en los extremos de estas piedras. Puede ser que no elevaran completamente las piedras trilito debido a su peso, y en su lugar se decidió levantar solo un lado de la piedra. Usted solo tiene que levantar lo suficientemente alto y durante el tiempo necesario para colocar incluso un pequeño tirante debajo de ella. A partir de ese momento tendría una serie de ventajas mecánicas y por lo tanto, opciones. Por ejemplo, vea cómo este hombre hace un Stonehenge en su patio trasero, por sí mismo, utilizando un método de contrapeso simple. He tratado de hacer esto sin ningún tipo de maquinaria mecánica. He usado principalmente palos y piedras como equipo. Sin poleas. Sin montacargas. Sin escaleras metálicas. Solo estoy tratando de usar la gravedad. Creo que esa es mi herramienta favorita. El primer objetivo es levantar este bloque 3 metros del suelo. Con la finalidad de moverlo hacia arriba, balanceo el bloque hacia adelante y atrás, agregando peso, lo que abre una brecha en este lado y simplemente deslizo una tabla.
luego añado peso a ese extremo, y deslizo una tabla en este extremo. Esta intivación actúa como un gato, elevando despacio el bloque. Pero, en realidad, no es ni siquiera necesario que ellos las hayan levantado. Un documento escrito por el francés Jean-Pierre Adam. detalla meticulosamente cómo las piedras podrían haber sido trasladadas con las especificaciones proporcionadas por Marcus Vitruvius Pollo mediante la construcción de carreteras por debajo de las piedras en rodillos, y los caminos se plantearon para dirigir hasta el lugar exacto de su colocación, lo cual fue fácil en Baalbek debido al terreno, que no requiere elevación, y a continuación se utilizarían tambores accionados con fuerza humana y un sistema de ejes de arrastre para tirar de las piedras a lo largo de la carretera. Este método solo requiere 144 trabajadores para que funcione. También es útil para que la gente recuerde que la piedra más grande jamás movida en el mundo es la llamada Piedra Trueno, en Rusia, se trasladó en la década de 1700 sin ningún equipo moderno, y esta piedra es 1,5 toneladas más pesada que el trilitón más grande, y sabemos que el traslado no necesitó de tecnología alienígena. Bueno, ¿qué pasa con esta afirmación? Lo que es realmente interesante de Baalbek es que siempre se ha conocido como un lugar de aterrizaje. Hay un texto real de la época sumeria conocido como la Epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh de hecho afirma haber visto cohetes descender y ascender de Baalbek, lugar de aterrizaje. Estas afirmaciones provienen directamente de los escritos de Zacarías Sitchin, y son totalmente falsas. Baalbek no fue llamado el lugar de aterrizaje, y en ninguna parte de la epopeya de Gilgamesh se habla de cohetes que suben y bajan. Si usted va a hacer esas afirmaciones, me gustaría ver el pasaje de Gilgamesh que nombra específicamente a Baalbek. Soy naturalmente escéptico de que exista ese pasaje, pero, si usted va a hacer esta afirmación tiene que ser capaz de establecerlo con certeza y no para una región en general, que esas son las piedras a las que se hace referencia, en cualquier determinado texto. Sitchin, al hacer esta afirmación en su libro, nunca le dice al lector dónde puede encontrar el texto en la epopeya de Gilgamesh. Esto es, probablemente, debido a que así hace más difícil al lector comprobar los hechos. Yo personalmente he encontrado los escritos de Sitchin muy frustrantes desde el punto de vista de un erudito y académico, que es lo que soy. Es muy difícil seguir su rastro porque no cita fuentes. Incluso, si cita la fuente, por ejemplo, un texto antiguo, no le da el capítulo y versículo, él no le dice la tableta, ni los números de línea. Miro esto, y digo que, o es muy perezoso o no quiere que usted compruebe lo que dice. Es uno o lo otro. Voy a enlazar la actual sección de la épica, así como un enlace a los recursos en línea para que comprueben los textos sumerios ustedes mismos en el sitio web ancientaliensdebunket.com. Hoy en día todas las tablillas sumerias, incluyendo sus propios diccionarios, se pueden buscar en línea. Si los sumerios escribieron sus propios diccionarios extensos y detallados, no tienen que confiar en Sitchin o en cualquier otra persona. Básicamente podemos preguntarle a los sumerios qué significado tenía una palabra. Se hace dolorosamente muy evidente para cualquier persona que se preocupe lo suficiente en poner atención, que Sitchin fue un muy incompetente traductor, en el mejor de los casos, o un pésimo estafador, en el peor. SitchinSwrong.com. Para comenzar un recorrido en la pérdida de confianza de las llamadas traducciones de Zacarías Sitchin. En conclusión, las piedras trilito son parte fundamental de un muro de contención necesario, no son los cimientos, y esos muros fueron comunes para griegos y romanos. El muro de contención no era parte del templo sencillo, original y mucho más pequeño templo en Baalbek. Y sabemos por otros muros de contención de tamaño similar, construidos por los romanos en el mismo tiempo y en la misma zona, que eran más que capaces de trasladar y colocar piedras de ese tamaño y forma, lo que también se evidencia por su capacidad de mover obeliscos. Esto es particularmente cierto si se les dan 200 años, y algunas poleas y grúas romanas.